Bienvenidos a Nuevo Mundo Producciones. Hoy estaremos hablando acerca del ruido y su repercusión sobre la salud humana. El ruido, en el medio ambiente, se define como ruido todo sonido no deseado. Desde ese punto de vista, la más excelsa música puede ser calificada como ruido por aquella persona que en cierto momento desee oírla o no. ¿Qué nos puede decir al respecto? La expresión ruido, como sinónimo de contaminación acústica, se está haciendo referencia a un sonido, con una intensidad alta, o una suma de intensidades, que puede resultar incluso perjudicial para la salud humana. Contra el ruido excesivo, se usan tapones para los oídos y orejeras, cascos para las orejas, los cuales contienen una electrónica que disminuye los decibeles de los ruidos exteriores, disminuyéndolos, o haciendo que su audición sea más agradable, para así evitar la pérdida de audición, que si no se controla, puede provocar la sordera. Por el contrario, los ruidos son también sonidos simples o complejos, pero disarmónicos y de muy alta intensidad, generando intolerancia o dolor al oído, y una sensación de displacer al individuo. Hablemos sobre los límites establecidos. Las entidades emisoras pueden producir un alto nivel de ruido, pero los límites son ajustados a la capacidad sensorial de la persona, donde el sonido pasa de ser tolerable a dañino. Los entornos con más de 65 decibelios se consideran inaceptables. Por debajo 80 decibelios, el oído humano no presenta alteraciones definitivas. Estos niveles generan molestias pasajeras, denominadas fatiga auditiva, donde los elementos transductores, conocidos como oído interno, no sufren problemas definitivos. Cuando la intensidad supera los 90 decibelios, comienzan a aparecer lesiones irreversibles mayores, cuanto mayor sea la exposición y la susceptibilidad personal. Podemos decir, en otras palabras, que el ruido es responsable de la contaminación acústica. Se llama contaminación acústica, o contaminación auditiva, al exceso de sonido que altera las condiciones normales del ambiente, en una determinada zona. Si bien el ruido no se acumula, traslada o mantiene en el tiempo como las otras contaminaciones, también puede causar grandes daños en la calidad de vida de las personas, si no se controla adecuadamente. Las principales causas de la contaminación acústica son aquellas relacionadas con las actividades humanas como el transporte, la construcción de edificios y obras públicas, las industrias, entre otras. ¿Cuáles son los efectos del ruido sobre la salud? El sistema auditivo se resiente ante una exposición prolongada a la fuente de un ruido, aunque ésta sea de bajo nivel. El déficit auditivo provocado por el ruido ambiental se llama socioacusia. Una persona cuando se expone de forma prolongada a un nivel de ruido excesivo, nota un silbido en el oído, esta es una señal de alarma. Inicialmente, los daños producidos por una exposición prolongada no son permanentes, sobre los 10 días desaparecen. Sin embargo, si la exposición a la fuente de ruido no cesa, las lesiones serán definitivas. La sordera irá creciendo, hasta que se pierda totalmente la audición. No solo el ruido prolongado es perjudicial, un sonido repentino de 160 decibelios, como el de una explosión o un disparo, pueden llegar a perforar el tímpano, o causar otras lesiones irreversibles. Se dice que el desplazamiento temporal del umbral de audición puede hacer una recuperación total al cabo de un periodo, siempre y cuando no se repita la exposición al mismo. El desplazamiento temporal del umbral de audición consiste en una elevación del umbral producida por la presencia de un ruido. Se produce habitualmente durante la primera hora de exposición al ruido, pero también está el desplazamiento permanente del umbral de audición. Es el mismo efecto antes descrito, pero agravado por el paso del tiempo y la exposición al ruido. Cuando alguien se somete a numerosas exposiciones, y durante largos periodos, varios años, la recuperación del umbral va siendo cada vez más lenta y dificultosa, hasta volverse irreversible. El desplazamiento permanente del umbral de audición está directamente vinculado con la presbiacusia, que es la pérdida de la sensibilidad auditiva, debido a los efectos de la edad. La sordera producida por el desplazamiento permanente del umbral de audición afecta a ambos oídos, y con idéntica intensidad. ¿Qué nos puede decir acerca de la interferencia en la comunicación oral? La inteligibilidad de la comunicación se reduce debido al ruido de fondo. El oído es un transductor, y no discrimina entre fuentes de ruido. La separación e identificación de las fuentes sonoras
se da en el cerebro. Como ya es sabido, la voz humana produce sonido en el rango de 100 a 10.000 Hz, pero la información verbal se encuentra en el rango de los 200 a 6.000 Hz. La banda de frecuencia determinada para la inteligibilidad de la palabra, es decir, entender palabra y frase, está entre 500 y 2.500 Hz. La interferencia en la comunicación oral durante las actividades laborales puede provocar accidentes causados por la incapacidad de oír llamados de advertencia u otras indicaciones. Muchos especialistas en esta materia incluyen dentro de los efectos del ruido en la salud los efectos no auditivos, los efectos psicopatológicos y los efectos psicológicos. Queremos saber su valoración acerca de estos tipos de efectos. La contaminación acústica, además de afectar al oído, puede provocar efectos psicológicos negativos y otros efectos fisiopatológicos. Por supuesto, el ruido y sus efectos negativos no auditivos sobre el comportamiento y la salud mental y física dependen de las características personales. Al parecer, el estrés generado por el ruido se modula en función de cada individuo y de cada situación. A más de 60 decibelios, hay dilatación de las pupilas, parpadeo acelerado, agitación respiratoria, aceleración del pulso, taquicardias, aumento de la presión arterial, dolor de cabeza, menor irrigación sanguínea y mayor actividad muscular. Los músculos se ponen tensos y dolorosos, sobre todo los del cuello y espalda. A más de 85 decibelios, hay una disminución de la secreción gástrica, gastritis o colitis. Aumento del colesterol y de los triglicéridos, con el consiguiente riesgo cardiovascular. En enfermos con problemas cardiovasculares, arteriosclerosis o problemas coronarios, los ruidos fuertes y súbitos pueden llegar a causar hasta un infarto. Aumenta la glucosa en sangre. En los enfermos de diabetes, la elevación de la glucemia de manera continuada puede ocasionar complicaciones médicas a largo plazo. En cuanto a los efectos psicológicos, hay insomnio y dificultad para conciliar el sueño. Fatiga, estrés, por el aumento de las hormonas relacionadas con el estrés, como la adrenalina. Depresión, ansiedad, irritabilidad, agresividad, histeria, neurosis, aislamiento social, falta de deseo sexual o inhibición sexual. ¿Qué otros efectos sobre la salud puede provocar el ruido? El ruido produce dificultades para conciliar el sueño y despierta a quienes están dormidos. El sueño es una actividad que ocupa un tercio de nuestras vidas y nos permite descansar, ordenar y proyectar nuestro consciente. El sueño está constituido por dos tipos: el sueño clásico profundo, etapa de sueño profundo, el que a su vez se divide en 4 fases distintas, y por otro lado está el sueño paradójico. Se ha demostrado que sonidos del orden de aproximadamente 60 decibelios reducen la profundidad del sueño, acrecentándose dicha disminución a medida que crece la amplitud de la banda de frecuencias, las cuales pueden despertar al individuo, dependiendo de la fase del sueño en que se encuentre, y de la naturaleza del ruido. Es importante tener en cuenta que estímulos débiles sorpresivos también pueden perturbar el sueño. El ruido produce alteraciones en las conductas momentáneas, las cuales consisten en agresividad, o mostrar un individuo con un mayor grado de desinterés o irritabilidad. Estas alteraciones, que generalmente son pasajeras, se producen a consecuencia de un ruido que provoca inquietud, inseguridad o miedo en algunos casos. En aquellas tareas en donde se utiliza la memoria, se ha demostrado que existe un mayor rendimiento en aquellos individuos que no están sometidos al ruido, debido a que éste produce crecimiento en la activación del sujeto, y esto en relación con el rendimiento en cierto tipo de tareas, produce una sobreactivación traducida en el descenso del rendimiento. El ruido hace que la articulación en una tarea de repaso sea más lenta, especialmente cuando se tratan palabras desconocidas o de mayor longitud, es decir, en condiciones de ruido, el individuo se desgasta psicológicamente para mantener su nivel de rendimiento. El ruido hace que la atención no se localice en una actividad específica, haciendo que ésta se pierda en otros, perdiendo así la concentración de la actividad. El ruido repercute negativamente sobre el aprendizaje y la salud de los niños. Cuando los niños son educados en ambientes ruidosos, estos pierden su capacidad de atender señales acústicas, sufren perturbaciones en su capacidad de escuchar, así como un retraso en el aprendizaje de la lectura y la comunicación verbal. Todos estos factores favorecen el aislamiento del niño, haciéndolo poco sociable. Su exposición ha sido magistral acerca del ruido y su repercusión sobre la salud humana. Muchas gracias.
Es increíble cómo muchas personas, en sus hogares o instituciones públicas, tienen la música con altos decibeles perjudicando a todos los vecinos que viven cerca. No solo perjudican a ellos, sino también a sí mismos. Además, muchos medios de transporte circulan dentro de la ciudad con la música con altos decibelios, perjudicando además la conducción vial y el entorno. Algunos ciclomotores circulan sin la debida protección para minimizar el ruido. Las autoridades competentes deben tomar medidas contra aquellos que dañen el medio ambiente y la salud de los demás a través de la contaminación acústica. Hasta un próximo encuentro.